Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle si tiene actualización sobre el caso de este asesinato de este joven normalista de Ayotzinapa presuntamente por un policía, y qué opina con relación a las protestas que ayer hubo en la Fiscalía General de Guerrero. Hubo disturbios y 4 lesionados, presidente. Bueno, pues lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la Normal de Ayotzinapa por un policía. Eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia. Pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. Y se tiene ya la versión, y sí fue un asesinato de la policía del Estado. La Policía Estatal. Sí, nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue. Que no vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo. Y que confíen en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad. Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse, solo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso. Entonces, ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional, y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado. Ellos lo saben bien, como lo sé yo y muchos que recorremos el país y sabemos que en las comunidades de Chilpancingo o en el Tlacotepec
o en la región de Chilapa, en la montaña baja, montaña media, montaña alta. Ahí viven los papás de los muchachos que estudian, que son pobres, en la normal de Ayotzinapa, pero también de ahí son policías y son soldados, y es el pueblo. Y no hay instrucción del presidente para reprimir a nadie. Entonces, pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular, porque hay muchos abogados, dirigentes de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha, a los enemigos del pueblo, que se disfrazan como ambientalistas, como defensores de derechos humanos, como luchadores sociales. Nada más que sepan los muchachos que cuando nosotros luchábamos, esas organizaciones no estaban con nosotros, estaban con el régimen, no de manera abierta, sino de manera simulada, encubierta. ¿Qué hacían? ¿Cómo le ayudaban al régimen de opresión, de injusticias, al régimen represor? ¿Saben cómo le ayudaban? Llamando a no votar. Todas esas organizaciones, hasta los supuestamente más radicales, bajo el manejo de que todos son iguales. Y eso ayudaba a dilatar y a mediatizar el cambio, la transformación. Yo recuerdo que en comunidades donde estaban los radicales, entre comillas, cuando había elecciones, arrasaban nuestros adversarios. Ya no puedo hablar de partidos. Y habían hasta, sacábamos nosotros 0, Casilla Zapato. Entonces, decirle a los jóvenes de que no somos iguales a los anteriores gobernantes. Nosotros venimos luchando desde abajo. Yo salí de la escuela, primero estudié becado, terminé la escuela de milagro. Y mi primer trabajo fue
desempeñarme 6 años como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Viví en comunidades, 6 años, y que pregunten. Y desde entonces hasta ahora siempre he estado en favor de la justicia. No soy un fifí, no vengo de arriba, vengo de abajo y tengo convicciones. Por eso, para los jóvenes, les voy a mostrar, porque a lo mejor ellos son fresas en comparación de lo que yo era. Sin apostar a la violencia, sino trabajando con la gente humilde, con los pobres, haciendo conciencia en asambleas, comunidad por comunidad, pueblo por pueblo. Que luego surgieron movimientos, ¿no? Muy bien cubiertos en lo teórico, ¿no? Planteando de que el poder popular se construía desde abajo. Impecable. Sí, pero pura teoría. Nunca se metieron a trabajar en las comunidades. Nosotros, años trabajando, pueblo por pueblo, plaza por plaza, creando conciencia. Siempre lo he dicho, la política es pensamiento y es acción. Y lo más importante en ciertos momentos, en ciertas épocas, es la acción transformadora. ¿Sabe a qué hacían mucho los de las organizaciones no gubernamentales? No voy a especificar. Decían que había que analizar la realidad y se la pasaban haciendo análisis de la realidad. Pero cuando se necesitaba transformar la realidad, ya no se podía contar con ellos. Se quedaban nada más con los talleres de análisis de la realidad. Quiero mostrarles a los, mira, en la página 27, ¿no tienes tú el libro? Les voy a leer a los jóvenes, ponlo, es un reporte de Nazar Haro, se los voy a leer para que nos vayamos entendiendo. Primero una flor y luego Nazar. Vivir cerca de esa fraternidad en las comunidades, esa solidaridad me hizo más humano. No solo cuenta la teoría, lo que se aprende en los libros,
esto fue de la época que estuve en el INI, sino también lo que puede enseñar la gente del pueblo. Mi trabajo en las comunidades indígenas, viviendo entre los pobres, conociendo de cerca esa realidad, explica en buena medida lo que soy. En ese tiempo me visitaron y conocí a dos verdaderos especialistas en antropología y ciencias sociales. Rodolfo Stavenhagen, un gran sociólogo, mi respeto para Rodolfo, consecuente. Y Guillermo Bonfil Batalla. A todos los jóvenes les recomiendo que lean su libro, El México Profundo. No solo a los jóvenes, a todos los ciudadanos. Lo recomiendo de manera respetuosa para poder entender la grandeza de México y para hacer a un lado los complejos de inferioridad, para entender la fortaleza cultural de nuestro país. Somos una potencia cultural en el mundo, pero se tiene que conocer ese pasado. También en ese entonces emití una opinión sobre mi persona, la escritora polaca Irene Machar, quien visitó varias zonas indígenas del país y en su libro Cartas a Salomón dejó este testimonio de su viaje a Nacajuca, ahí es donde estaba yo. Esto fue como en 1980. ¿Cuántos años tiene? 43 años. Dice la escritora polaca, la persona del director del INI se hizo un poco mítica en la región. Todos saben que se le puede encontrar en su oficina solo entre las 7 y 8 de la mañana. Después sale para supervisar las actividades en el campo. Tuve la oportunidad de observar el ritual de su trabajo. Estaba sentado en su despacho en medio de una multitud y así atendía a personas. Cada quien le iba entregando un papelito en el que estaba expuesto su problema. Había muchos problemas con las tierras limítrofes de los ejidos, de los ejidatarios y sus vecinos. Los asuntos que se plantean en todas partes, que los animales entran en el campo sembrado, que el vecino sembró donde no le correspondía, etcétera. También había problemas con la construcción de las viviendas y otros que no pude captar bien porque los diálogos entre el director y la persona interesada eran muy breves y muy eficaces. El director se enteraba de cada asunto y resolvía el problema casi inmediatamente. Nada de burocracia, nada de pedir requisitos, nada de mañana. El director, como sabes, tiene 26 años y parece que para él no hay tiempo que perder. Eso no quiere decir que se le sintiera impaciente, nada de eso. Todo era resuelto con la mayor atención y el mayor respeto posible. Pero la idea de que no tenía tiempo para perder estaba en el aire, en el mismo ritmo con que arreglaba los asuntos y el mismo ritual que parecía ser bien conocido para todos, la eficacia, en una palabra,
Esta es la flor. Me recuerda mis 26 años, hace poco. Aunque no todos pensaban igual. De aquel entonces son los reportes del terrible director de la Policía Federal de Seguridad, Miguel Nazararo, quien me calificaba de comunista. Como en el reporte que les voy a leer, cuando llegué a la presidencia, ahora, y se nombró director general del Archivo General de la Nación al historiador Carlos Ruiz Abreu, le solicité que me diera el gusto de poseer mi expediente, y ya lo tengo. Fíjense lo que decía Nazar. Esto es del 14 de junio del 79. ¿Cuánto tiempo tiene? 40, más de 40. Villahermosa, de las 9 a las 9:45 horas de hoy, en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periférico Sin Número, Colonia Curagüeso de esta ciudad, se reunieron Erwin Héctor Ocaña, puede ser que vivan todavía estos compañeros, Georgina Castañeda Velasco, aquí está, Isidro Narváez, Pablo Ramírez Salazar, Lucio Camilo Cobos y María Dolores Reyes Maya, para comentar que en México DF les piden gente para el 17 del actual, para que asistan a la Conferencia Nacional de Pueblos Indígenas que celebrará este partido. Se hace notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militancia, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista, con sede en Nacajuca, y solicitarle 20 campesinos. Todo es pura mentira. Entonces, ese es otro asunto. Me acordé ahora de una novela de René Avilés Favila, que también se las recomiendo. Ya falleció René, era muy buen periodista. También al final se aflojó un poco, pero un reporte así en la Sierra de Guerrero cuenta en una novela de René que había ¿cómo se llaman los niños jóvenes que van y se acampan? Boy Scouts. Boy Scouts. Mandan el reporte que era un campamento guerrillero, y creo que los ametrallaron, algo así. Porque imagínense cuántas mentiras. Entonces, le solicitaron 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. Ya le pone él, el licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Cornelio Álvarez. Nabor ya es finado, de Teapa, era abogado. Él sí era militante, pero no del socialista de los trabajadores, sino del Partido Comunista. Una gente de primera,
Imagínense, abogado, luchador social, excepcional, que en paz descanse, Nabor. Son dirigentes en esta ciudad del Partido Comunista Mexicano. Nazar Aro, director federal de seguridad, y tengo otros reportes. Y era por estar trabajando en las comunidades en favor de los pobres. Por lo mismo, imagínense ahora que digan que soy comunista, populista. Sí, es para mí un timbre de orgullo trabajar en beneficio de la gente necesitada, pobre. Entonces, decirle a los jóvenes que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ser revolucionario significa luchar por causas justas y no servir a conservadores, sin proponérselo, conscientes o inconscientemente. No hay que estar al servicio de la oligarquía. Hay que estar defendiendo siempre al pueblo. Entonces, por lo que sucedió ayer, también informar, que me da mucho gusto,